Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén conmigo nuevamente. Oigan, ¿se acuerdan que habíamos hablado la última vez con Estrella Calva sobre Matea? Pues esta vez les traigo a Estrella Calva, psicoterapeuta, especialista en adolescentes y adultos, y vamos a hablar de Matea, o sea, vamos a hablar de emociones. Gracias por estar con nosotros, Estrella. Un placer, como siempre, Esther. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Acuérdense, por favor, si van a querer que Estrella los atienda, mándenle WhatsApps, no contesta teléfono. Empezamos. ¿Qué significan las siglas MATEA? Pues mira, esto de las siglas MATEA es una abreviatura, ¿no? Que habla, hay muchas emociones y esta se enfoca en 5 básicas. Es un trabajo que realizó Miriam Muñoz Polit. Si quieres, después les dejamos aquí a a tu gente la liga. Lo hacemos, sí. Y hay un artículo, es el artículo de Ana Carolina Velázquez Vargas. Ella habla sobre este trabajo de esta buena psicóloga, y son emociones básicas y están pues agrupadas de esa manera porque estas emociones nos las pone como la canasta básica, ¿no? De emociones que responden, porque uno dice, bueno, ¿y por qué me enojo? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estas responden a algunas necesidades afectivas? Matea significa, son las primeras siglas de las siguientes emociones. M de miedo, Ok. A de afecto o de amor, como la quieras interpretar, T de tristeza, la E es de enojo y la A de alegría. ¿Solamente tenemos 5 emociones? Claro que no. Esto es algo como muy básico, ¿no? Claro. Y generalmente, preguntarnos, ¿y como por qué me enojo? O sea, ¿para qué tiene que existir esa emoción que me resulta desagradable? ¿No? ¿O Para allá por qué voy, tengo para allá miedo? voy. Te quería preguntar, ¿cómo puedo identificar y expresar mis emociones, Matea, o sea, todas mis emociones, de una forma saludable? ¿Cómo manejar este mundo de las emociones saludablemente? Esa sería mi pregunta. Pues es una pregunta muy saludable, querida Esther, porque lo primero que hay que hacer es reconocerlas. Las emociones están ahí para servirnos, las emociones están en nuestra vida porque nos dan como esa respuesta, ese aviso de lo que está pasando en ese momento. Si en este instante hubiera un incendio, pues tendríamos que salir corriendo, nadie se queda a ver cómo me voy a achicharrar aquí bajo las llamas, ¿no? Nos avisan lo que está pasando. Entonces, cuando yo no reconozco una emoción, o sea, me puse en un caso extremo del incendio, pero no reconozco la tristeza, no reconozco el enojo, no reconozco la culpa, no reconozco el miedo. ¿Qué sucede con esas emociones? Se empiezan a quedar atascadas, empiezan a ocasionar, pues literal, enfermedades. Ok, Porque las emociones yo digo que son como los trastes sucios, se quedan ahí acumuladas. Hasta que no llegas y los lavas, pues eso no fluye. ¿Cómo atender las emociones? Reconocerlas. ok, ¿Qué es reconocerlas? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Hay quien puede pensar, yo no soy buena en eso, a mí se me dificulta. No hay tema. Las emociones, ¿dónde se manifiestan? En el cuerpo. ¿Dónde las sentimos? En el cuerpo. Y el cuerpo es neta. El cuerpo no nos miente. Entonces, ¿qué estás sintiendo en el cuerpo? Por ejemplo, si tienes vámonos con una muy linda, ¿no? La alegría. Entonces de repente sientes como ese subidón, no sé, como calorcito en el pecho, ¿no? Ese deseo de querer compartir con los demás algo. A nivel emoción, igual te surge el agradecimiento, la gratitud. A nivel cognitivo, quieres decirte, ah, qué gran oportunidad, pero también es la parte afectiva y también es la parte cognitiva. Y luego hay emociones que no nos gustan. El segundo paso es abrázala, acéptala. O sea, se vale de decir, bueno, está bien que en este momento esté preocupada por esto. Se vale, como darle lugar a la emoción. Desde luego, la magia es poderle poner palabras. Esa es la magia. pero a veces no se puede, porque uno no sabe lo que está sintiendo. Se siente, a mí me ha pasado de,
que tratas de expresar, o sea, es que sentí, y no sabes ni qué sentiste, ¿no? Y lo dices, lo verbalizas de, no sé qué sentí horrible, pero eso es todo. Ajá. Pero lo que acabas de decir es muy interesante. Las emociones se sienten en el cuerpo y entonces a lo mejor tendríamos que saber qué siento yo en mi cuerpo cuando tengo miedo y qué siento cuando tengo enojo y qué siento, son las básicas, ¿no? O sea, Total, pero incluso eso que tú dices, es que no le sé poner el nombre a la emoción porque no sé, simplemente fue horrible. Eso, esa frase, esa verbalización que acabas de hacer, ayuda, ok, ayuda mucho, especialmente con las emociones que nos resultan tan desagradables. ok, Por qué ponerle palabras, incluso a decir cómo está mi cuerpo, cómo estoy sintiendo? No sé, me recorre un escalofrío, ¡ay! Se me están quedando las manos heladas, ay, se me está poniendo la piel carne de gallina. Eso es reconocer la emoción. ok, Es ok, como ir narrando la jugada, es como ir, ¿y eso para qué nos sirve? Un perrito también puede sentir miedo, ¿no? claro, claro. Entonces, pero el perrito no tiene la posibilidad del lenguaje. Entonces, el reconocer y el aceptar tus emociones es evitar que se te manifiesten enfermedades, ¿no? Que somatices, la somatización que es algo terrible y que en mi caso, les platico algo, cuando murió mi mamá, me dio cáncer en una mama y cuando murió mi papá, me dio del otro lado. Eso se llama somatización. Entonces, ¿y qué fue? Pues la tristeza profunda que yo no sabía qué hacer con ella y me la embarré. Por eso para mí era tan interesante platicar contigo sobre cómo manejar las emociones de una forma saludable, porque en mi caso yo no supe qué hacer con eso que me dolía hasta los huesos y me lo embarré. Entonces, somaticé. Entonces, bueno, para evitar enfermedades necesitamos reconocer la emoción y si no la sabemos reconocer, como dice Estrella, describan lo que están sintiendo físicamente. Pero bueno, creo que la relación entre mis emociones y Matea me queda claro. ¿Qué técnicas o herramientas puedo usar para manejar mis emociones en situaciones difíciles? Cuando son así, cuando de repente me enojo, ya sabes, así de cómo se te ocurre que llega el policía y le va a poner ahí a mi coche la cosa y estoy fúrica. ¿Cómo controlo eso? Lo primero, como hemos dicho, es estoy furiosa, estoy enojada, estoy que me lleva el tren, estoy, o sea, se vale que hasta des así como con los puños apretados una patada en el suelo. O sea, siempre es mejor afuera que adentro, porque si solo me quedo apretando los dientes y tragándome el enojo, Ahí o sea, viene la al pregunta. rato voy a traer una hermosa gastritis o no sé, ¿no? O sea, cada quien, el organismo de cada quien sabrá, pero obviamente el enojo no se va, el enojo se queda encapsulado. Entonces, en ese instante, sobre todo pasa mucho con el enojo y la frustración. Ok, Nadie nos enseña a enojarnos. Al revés, nos mantienen calladita, te ves más bonita. Si estás enojado, vete a tu cuarto, en silencio. Dices, no, el enojo no está hecho para eso, el enojo está hecho para salir, ¿no? Entonces, lo primero, porque no es llegar a darle un puñetazo en la cara al oficial que me puso la multa, porque entonces no estoy regulando la emoción. Entonces, la regulación de la emoción primero es conmigo misma. ok, ok. Entonces esa es la forma. Ok, bueno, pues ya tuvimos una explicación grande de qué es Matea y de cómo debemos de dejar salir nuestras emociones. Y Estrella, a mí me gustaría que en nuestro siguiente programa pudiéramos hablar de esta fórmula que me pareció increíble de cómo controlo las emociones, cómo le subo a la alegría y le bajo a la tristeza o cómo le hago para autorregular. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Espero que hayan aprendido algo de Matea. Por lo menos ya ahora sabemos que son 5 emociones las básicas. Gracias por haber estado conmigo y los veo en la próxima.